En este video resolveremos el problema 7.4 del libro Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, de Smith Van Ness y Abbott. El problema dice lo siguiente. Entra vapor en una tobera a 800 kilopascales y 280 grados centígrados a una velocidad insignificante, y se descarga a una presión de 525 kilopascales. Suponga expansión isentrópica del vapor dentro de la tobera. ¿Cuál es la velocidad de salida y cuál es el área de la sección transversal en la salida de la tobera para una relación de flujo de 0.75 kilogramos sobre segundo? Entra vapor a una tobera y 280 Celsius a una velocidad insignificante y se descarga a una presión de 525 kilopascales. Suponga expansión isentrópica del vapor dentro de la tobera y nos preguntan la velocidad de salida y cuál es el área de la sección transversal en la salida de la tobera para una relación de flujo de 0.75 kilogramos por segundo. Entonces, tenemos aquí nosotros una tobera a 800 kilopascales y 280 grados Celsius a una velocidad insignificante y se descarga a una presión a 520 kilopascales, ¿sí? Entonces, como tenemos una presión menor a la salida, ¿sí? Vamos a asumir que es una tobera, nada más para el dibujo, porque la matemática nos va a decir, ¿verdad? Si nos equivocamos o no, que es una tobera divergente. Entonces nosotros tenemos aquí una presión 1 de entrada y una temperatura 1 de entrada y tenemos una velocidad 1 a la entrada, ¿sí? Y aquí tenemos una presión 2, ¿sí? Y queremos calcular U2, es lo que queremos calcular. Y queremos calcular el área 2. Y sabemos aquí el flujo másico, ¿verdad? Que son 0.75 kilogramos por segundo. Y el flujo másico sabemos que se aplica a la salida y a la entrada. Debe de ser en la misma cantidad de masa si en su sistema en estado estacionario, ¿verdad? La entrada es igual a la salida. Aquí deberíamos de tener una T2 que no conocemos tampoco, ¿verdad? Pero nos pide que calculemos U2 y A2. Entonces, si es una expansión, ¿cómo es? Isentrópica, ¿verdad? Que es el diseño de la tobera, ¿verdad? Sabíamos que en una tobera la entropía a la salida es igual a la entropía a la entrada, ¿verdad? La entropía en la entrada es igual a la entropía en la salida. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos estas condiciones, ¿sí? ¿Qué tenemos? Presión, temperatura, velocidad, y al final tenemos nada más presión y entropía, ¿verdad? Bueno, no, tampoco la entropía porque no conocemos la entropía al inicio. Pero sí conocemos dos propiedades termodinámicas, ¿sí? Lo cual nos dice que conocemos de hecho todo porque tenemos las tablas de vapor saturado y de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, de hecho, con las tablas, pues sí pudiéramos conocer ese 1 y por lo tanto ese 2. Entonces, si escribimos esta ecuación de acá arriba, ¿sí? Esta ecuación que hemos escogido, digo, que hemos usado anteriormente, porque esta incluye todas las condiciones ahí para sacar velocidad de salida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si empezamos con esa ecuación, sabemos que delta H más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial va a ser igual al calor más el trabajo de flecha. Entonces, la energía potencial la podemos despreciar, ¿verdad? Porque es una tobera que está horizontal, ¿sí? Como es isentrópico, pues es adiabático, ¿no? Es adiabático y reversible. Forzosamente si es isentrópico, ¿verdad? Isentrópico
significa que es adiabático y que es reversible, forzosamente, ¿sí? Porque recuerden que ds es igual a dq reversible entre t. Entonces, este tiene que ser 0, ¿sí? Por lo tanto, el calor reversible tiene que ser 0 y por lo tanto tiene que ser adiabático y reversible. Entonces, aquí el calor también es 0, ¿sí? Y no tenemos ninguna parte móvil en la tobera, ¿verdad? Entonces, el trabajo de flecha también es 0. Y por lo tanto, nos queda que delta H va a ser igual a menos el cambio en la energía cinética, ¿sí? Y delta H va a ser igual a menos un medio, ¿sí? De la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Pero qué nos habían dicho? Que la velocidad 1 es insignificante. Entonces, esta la podemos cancelar. Y entonces, nos va a quedar que el cambio en entalpía va a ser igual a menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Y entonces, la velocidad 2 la podemos conocer si supiéramos cuál es el cambio de entalpía. O sea, si supiéramos H1 y si supiéramos H2. Y entonces, ¿cómo creen que encontraríamos H1 y H2? Entonces, aquí yo les comenté que como conocíamos la presión y la temperatura, conocíamos todo, ¿sí o no? Entonces, al menos al inicio podemos conocer con la presión 1 y la temperatura 1 la entalpía. Entonces podemos buscar, por ejemplo, a 280 grados Celsius, pudiéramos buscar las propiedades termodinámicas. Entonces, si se van a la tabla de vapor sobrecalentado, la presión y la temperatura de saturación abajito. Entonces, nos dice que el sistema está a 800 kilopascales, que es aquí, ¿sí? Y 280 grados Celsius, o sea que es este. Entonces, imagínense nada más para que se pongan en contexto del diagrama PVT. Siempre tienen que tomar esto en cuenta para que vean ustedes dónde están ubicados, ¿sí? Como es un vapor, si yo estoy a 800 kilopascales, ¿sí? Vamos a poner que aquí es 800 kilopascales, este es el volumen, ¿sí? Es la presión. Entonces, si yo estuviera aquí, esta es la isoterma, ¿con qué temperatura? Aquí en este punto, 170.41 grados Celsius, porque aquí es mi temperatura de saturación. Aquí tengo vapor saturado. Pero como yo estoy a 280, entonces tengo 110 grados de sobrecalentamiento. O sea que estoy en un lugar aquí en sobrecalentado. Conozco todo, ¿sí? Conozco el volumen, la entalpía, digo la energía interna, la entalpía y la entropía. Mi entalpía 1, que es la que me interesa, es igual a 3014.9 y todo está en kilojoules por kilogramo, ¿sí? En estas tablas. Ahora, ¿cómo calcularían H2? Recuerden que nosotros, si conocemos dos puntos, ¿sí? O dos propiedades, estamos ya del otro lado, ¿verdad? Ya conocemos todo, así como conocemos aquí la presión y la temperatura, ¿sí? Ya conocemos todo. Pero de este lado solo conocemos la presión. Nos falta una propiedad termodinámica adicional.
que la entropía es la misma a la entrada y a la salida, ¿verdad? Por lo tanto, la entropía 1 la conocemos y entonces la entropía 2 también. Entonces, la entropía 1 la podemos obtener de aquí, que son 7.1595 kilojoules por kilogramo Kelvin. ¿Sí? Y entonces, ahora para conocer todas las demás propiedades termodinámicas, necesitamos encontrar el punto en donde la presión 2, ¿sí?, se alinee con la entropía 2, ¿sí? O sea que tenemos que encontrar el punto de 525 kilopascales y 7.1595. Entonces, vamos a tratar de encontrar 525. Pero vamos a asumir que es el punto 7.1236. Entonces tenemos que en este punto aquí, a la misma entropía, ¿sí?, tenemos una entalpía de 2896.8 kilojoules por kilogramo. Nuestra temperatura 2 es aproximadamente, es 220 Celsius, ¿verdad? Muy bien, entonces ya conocemos delta H, porque delta H va a ser igual a 2896.8 kilojoules por kilogramo menos 3014.9. Esto es igual a menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la conversión aquí. Nos va a dar aquí X kilojoules por kilogramo, ¿sí? Hay que convertirlo a un kilojoule. Son 1000 joules, ¿sí? Y un joule es igual a un kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Este se va con este con este, con este y con este. Entonces aquí, si lo multiplicamos por 1000, ¿sí?, la raíz va a ser metros por segundo, ¿sí o no? Entonces sería X por 1000. Lo que obtengamos aquí, que es X. Nos da aquí 486 metros por segundo. Bien, entonces ahora nos pide que calculemos el área de salida, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un orificio por donde está fluyendo un fluido, ya sea entrando o saliendo, sabemos nosotros que el área por la velocidad, ¿sí?, sobre la densidad es igual a la masa. Esta es la densidad, ¿sí? Si lo dividen entre el volumen, la densidad, ¿sí?, que es volumen sobre masa, ¿sí?, les va a dar masa sobre tiempo, ¿verdad? O sea, un flujo másico, ¿sí o no? Entonces aquí ya conocemos la velocidad. Esta V la podemos conocer con las tablas, ¿sí? A la salida, por ejemplo, a 220 y 525, ¿sí?, tenemos un volumen de 423.28, ¿sí?
aquí a la salida tenemos un volumen de 423.28 metros cúbicos por kilogramo. No, es centímetros cúbicos por gramo. ¿Sí? Entonces, si tenemos A por la velocidad, que es 486 metros por segundo, entre 423.28 centímetros por gramo. Esto va a ser igual al flujo másico, que son 0.75 kilogramos por segundo. Aquí es centímetro cúbico. Entonces, al despejar el área, A es igual a 0.75 kilogramos por segundo. Lo multiplicamos por 423.28 centímetro cúbico por gramo, ¿no? Y lo dividimos entre 486 metros por segundo, ¿sí? Segundo con segundo se va. Tenemos que convertir forzosamente el gramo o el kilogramo a gramos para que se vaya. Y tenemos que convertir el metro o el centímetro a lo mismo para que nos quede una unidad de área. Entonces tenemos que área es igual a 0.75 kilogramos por segundo. Multiplicamos 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿sí? Para convertir, después 423.28 centímetros cúbicos sobre gramo, ¿sí? Y multiplicamos por 1 sobre 486. Dividimos entre 486 metros por segundo y convertimos un metro son 100 centímetros, ¿no? Entonces, kilogramos se da con kilogramo, segundo con segundo, gramo con gramo, metro con metro y centímetro, aquí nos queda centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, el área va a ser igual a 6.53 centímetros cuadrados. Pues esa es nuestra área 2.